Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias, Daniel, por la invitación aquí el día de hoy. Sí, efectivamente, mi nombre es Helena Erizor, soy profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica y dirijo también el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos. Y mira, Daniel nos hizo como una pregunta como bien amplio, se puede decir, para comenzar a pensar el día de hoy, o por lo menos en esta sesión, tratando de pensar violencia en contextos, en causas y efectos, y pensarlos también a la vez. Eso es evidentemente muy desafiante, preguntas muy amplio. Pero no menos, sigue siendo preguntas que necesariamente nos tenemos que hacer. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es que voy a comenzar un poco hablando como en términos muy generales sobre algunos de los fundamentos o elementos a veces subyacentes que está presente cuando pensamos la violencia y también algunas de las limitaciones que tiene eso. De ahí pasar a presentar un poco cómo trabajamos en Biodemo, que es un instituto nuevo, esa conjugación entre violencia y democracia. Y voy a terminar presentando algunos datos más empíricos de una investigación mía, antropológica, sobre que por lo menos en su inicio era sobre jóvenes a borde de lo que uno podría llamar una carrera criminal. Quizás recordarnos las definiciones, esto es de la RAI, ¿ya? No es una definición científica en ese sentido, ni mucho menos antropológica, pero la definición de qué comprendemos comúnmente por violencia. Por un lado está la cualidad de violento, ¿ya? O sea, eso puede ser la cualidad de un acto o una situación. Por lo que alcancé de escuchar de la presentación de Patricia antes, tenemos como varios de estos aspectos. Esta violencia como acción, voy a volver un poco más sobre eso más adelante, porque también tiene que ver con comprender la violencia como evento, que muchas veces es lo que podemos cuantificar, pero están todos los otros aspectos adyacentes de la violencia que es mucho más difícil cuantificar, por ejemplo, estadísticamente. Pasa lo mismo, acción violenta o contra el natural modo de proceder. Natural modo de proceder aquí se puede entender como la norma, y sabemos, por supuesto, que las normas también son sociales y en ese sentido construidos. Y muy interesantemente el cuarto punto dice acción de violar a una mujer. Lo voy a dejar ahí, pero lo que sí está presente ahí y que es un elemento que voy a tocar, tiene que ver con la manera en que violencia también genera categoría social y genera una subjetividad, entre eso definiciones y cómo asociamos las nociones de víctima y victimario, por ejemplo. Creo que vale la pena recordar que cuando pensamos violencia, y nótense que lo he puesto aquí en plural, no estoy hablando de la violencia, sino distintas formas también de violencia, hay algunos elementos. Primero hay que decir que es un estudio sumamente amplio, es un área de estudio amorfo, hay varias definiciones circulando, pero una cosa que sí podemos decir es que difícilmente hace sentido disociar la violencia del contexto en que acontece y las maneras en que las personas también vamos asignando sentido a la violencia, ¿ya? Desde los estudios de las ciencias sociales como más clásicas, hay un evidente preocupación por la manera en que la violencia trabaja o los efectos genera en términos de generar desorden. O sea, hay una dicotomía en torno al orden y desorden, y un gran interés, ¿no es cierto?, por comprender la manera en que las culturas o las instituciones sociales, las sociedades, dedican a conducir y a controlar esa
fuerza, entendiendo la violencia como una fuerza, como algo que está presente, pero que socialmente la tenemos que trabajar, la tenemos que conducir, controlar la violencia en esa manera, desde esta perspectiva más estructuralista o funcional estructuralista, también tiene que ver con darle una forma, conducirla con el propósito mayor de proteger a la sociedad. Ahí tenemos teorías clásicas, ¿no es cierto?, como por ejemplo de Girard, que muchos estudiantes universitarios por lo menos han leído en algún momento, la teoría, ¿no es cierto?, de la víctima de recambio o el sacrificio humano como una forma de calmar la ira, etc. Y en las sociedades más modernas, evidentemente el sistema judicial como una forma de que uno despersonaliza, ¿no es cierto?, los conflictos, y de tal manera con el propósito nuevamente de proteger la sociedad para evitar la vendetta, evitar el feudo, o sea, evitar que hay venganza, entonces evitar la amenaza contra el tejido social. Ahora hay otra dicotomía también que está muy presente y uno lo escucha mucho, de hecho, también yo diría hoy en día, y que tiene que ver con otra dicotomía fundante de las culturas o las cosmologías occidentales, que tiene que ver con la dicotomía entre cultura y naturaleza, que es una dicotomía fundante de nuestro modo de pensar, y lo digo en el sentido amplio, de las civilizaciones occidentales, donde muchas veces la violencia se sitúa como parte de la naturaleza humana y donde la cultura o la civilización se conceptualiza como una especie como de barniz, y muchas veces un barniz bastante delgada que en cualquier instante se puede tener fisuras o romper y aparece esa violencia. Esa dicotomía tiene varios efectos concreto. En países como lo nuestro, aquí en Chile y en todo el mundo, digamos, colonial o postcolonial, es evidente que parte de la fundamentación de las relaciones coloniales se fundamentaba en esa distinción, donde también se situaba, ¿no es cierto?, las cualidades de ser violento, recuérdense de la definición anterior, en el sujeto otro, en el nativo, y por ende también se justificaba muchas veces la violencia hacia ese sujeto en función de que este es como el lenguaje que entienden. Si menciono toda esa cosa, no es por hablar de pasados violentos, sino también para recordarnos la manera en que esos tropos y esas figuras de pensar el mundo siguen teniendo presencia. Veo a Patricia ahí como pensando que probablemente pasa algo similar también en la manera en que nos referimos, por ejemplo, a la violencia en los ámbitos escolares. Inclusive hay elementos ahí bien interesantes, y eso es como desde una lógica un poco más simbólica, o entradas más simbólicas, que tiene que ver también con cómo se va justificando muchas veces violencias, estudios bien fuertes de leer, por ejemplo, en torno a con personas que han infligido tortura a otros sujetos, que es bien interesante también como esa víctima de tortura, lo describe bien la literatura, termina siendo descrito como el peligro. Y una de las funciones, ahí quizás Juan Pablo puede discutir o pensarlo mucho mejor que yo, pero tiene que ver también con unos procesos como medio espejo que funciona en la violencia, que tiene que ver con el hecho de que la misma violencia también va construyendo esas figuras. Es decir, si yo me dedico a infligir dolor, daño, una violencia que parece desproporcional, ¿no es cierto?, muchas veces se hace y se justifica en la lógica
de que si yo estoy haciendo esto es porque ese otro es muy peligroso. Entonces es la misma violencia que va generando y construyendo esa relación y que va generando en ese sentido también otredades. Otro elemento que siempre subyace, o casi siempre subyace, diría yo, en los estudios y cuando estamos discutiendo también la violencia, es la pregunta por el sentido. ¿Hace sentido la violencia? ¿Existe tal violencia que hace sentido y otra que es sin sentido? Volviendo a los estudios como más sobre la violencia colonial o de las empresas coloniales, es bien interesante, porque sí puede haber una lógica económica, por ejemplo, ¿no? Yo puedo someter violentamente mediante castigo físico y mediante un sistema simbólico de inferioridad de sujetos que merecen tal violencia, una lógica económica para hacer funcionar una plantación, una extracción de caucho, muchos elementos. Lo que sí parece pasar es que en algún momento esa racionalidad económica desaparece y la violencia entra en su propia lógica. Es decir, desaparece la lógica económica en el momento que desaparece la misma fuerza laboral barata, ¿no es cierto?, porque se suicidan, porque mueren, porque desaparecen, etc. Son todos casos extremos y un poco lejanos que estoy usando, pero me interesa que entendemos que estos son como preguntas que están presentes. Y lo que sí siempre está presente aquí es la manera en que la violencia sí crea realidades, sí crea relaciones sociales, y sí va generando, estableciendo subjetividades, posiciones de sujeto y definiciones sobre peligrosidad, y siempre alimenta en alguna manera u otra el miedo, o sea, depende también de ese miedo. Ya lo he dicho, la violencia genera realidades, en ese sentido no solo destruye, sino también genera. Puede ser que no genera lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos, pero sí va generando realidades, relaciones. Y por eso que es tan importante también estudiar la violencia, por más difícil que sea, también empíricamente, porque estudiar violencia nos permite, y si llegamos a comprender mejor sus transformaciones y los distintos sentidos también que las personas les vamos asignando, también tenemos oportunidad para comprender mejor nuestra sociedad y las transformaciones que están aconteciendo en nuestra sociedad. Entonces, no hace mucho sentido hablar de la violencia como una fuerza ajena que nos toca. La violencia es algo que está entre nosotros, tiene casi siempre una presencia, aun cuando esa presencia es una potencialidad, ¿ya? Pero sí tiene una presencia estructurante, se puede decir. En algunas de mis investigaciones, ahora solo lo menciono, me he centrado bastante en cómo distintas categorías, algunas aquí tras mío, ¿no es cierto?, como por ejemplo victimario, víctima, testigo, beneficiario de violencia, también forman parte en la manera en que comprendemos el buen vivir o el convivir en conjunto, y específicamente formas de ciudadanía. Yo sostengo, si alguna persona lo quiere leer, lo puedo enviar después, que un tropo muy importante para comprender ciudadanía, o como la gente comprende la ciudadanía en términos prácticos, no estoy hablando de la terminología legal, sino en la moralidad social de la vida cotidiana. La ciudadanía en Chile actual es a través también de la definición de víctima, el ciudadano como víctima potencial o real de distintos abusos y también distintas formas de violencia. En ese sentido también pensar cómo las sociedades discuten cómo reparar esos actos de violencia también nos dicen mucho sobre cómo imaginamos o buscamos generar futuros y futuros también democráticos en conjunto. Muchas veces, y eso es lo que predomina en la prensa, la violencia lo tendemos a conceptualizar en términos de eventos discretos,
que también tiene que ver con lo que es cuantificable en una sociedad donde buscamos, con buenas razones, también de generar datos, de generar estadística. Lo que pasa es que cuando uno trabaja como trabajo yo, etnográficamente, vemos la manera en que esos eventos se diluyen y forman parte de la vida cotidiana, el tejido social, y se va también transformando, y la misma gente va conceptualizando la manera en que esos eventos van como generando relaciones. A veces generan relaciones más tóxicas en la terminología de alguna persona, pero sí, insisto nuevamente, relaciones. Finalmente, cuando pasamos a un enfoque que no únicamente se centra en violencia en términos de agencia de algunos sujetos, sino también cómo la violencia va transformándose y teniendo presencia en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, en algunas formas materiales en la vida. Vemos cómo la estructura también llega a ser una entrada para comprender la violencia, muchas veces despersonalizada. Las discusiones, por ejemplo, sobre las balas locas en Chile es un ejemplo de aquello. En Biodemos nos hemos puesto el objetivo bastante ambicioso, pero no por lo menos necesario, de estudiar las maneras en que podemos comprender, también estudiar la democracia en su conjugación con violencia. Para algunas personas eso es bastante, no sé si provocativo, pero sí llama la atención insistir en conjunto en esos dos conceptos en conjunto. No hay que olvidar que la democracia es un horizonte, un anhelo muy importante en el continente, en el país, pero al mismo tiempo también es un horizonte que conlleva ciertas frustraciones para la ciudadanía. Según el Latino Barómetro, en Chile, de hecho son solo un 58% de la población que apoya plenamente la democracia y lo consideran la mejor forma de gobernanza. A veces olvidamos eso. 28% prefiere un sistema autoritario, según la última encuesta del Latino Barómetro, y 41% considera que esta es una democracia con problemas. Entonces hay muchas razones para tomarnos en serio esa ambivalencia o descontento. Yo personalmente estoy de la convicción que no es que la gente no quiera democracia, lo que pasa es que quieren algo que entienden como una mejor democracia. Eso puede ser muy amorfo también lo que se entiende por eso, pero hay que tomarlo en serio. A la vez, como dije, tendemos a pensar la violencia y la democracia como contradictorios. Es decir, que comprendemos por democracia una forma eficiente de controlar, de manejar, ¿no es cierto?, de conducir esa violencia que sabemos que existen potencialmente, por lo menos en las relaciones humanas. Lo asociamos con el gobierno de la gente, evidentemente con la libertad, con el derecho, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Sin embargo, sobre todo en este continente, en América Latina, las democracias conviven con altos niveles de violencia. Son crecientemente violentos y por eso es necesario pensarlo en conjunto. Es necesario comprender los efectos que tienen esas distintas formas de violencia sobre la democracia y sobre todo en la manera en que la gente se percibe como actores sociales y ciudadanos democráticos. Nosotros identificamos a modo grande 3 áreas de violencia y su asociación con la democracia. Uno tiene que ver con la violencia política, étnica y también procesos de radicalización dentro de las sociedades. Otro tiene que ver con lo que más tiende a salir, por ejemplo, en la prensa y las preocupaciones de las y los ciudadanos, que tiene que ver con la violencia criminal. Y finalmente está la pregunta por la llamada violencia estructural, que tiene que ver muchas veces con las violencias invisibilizadas
Las violencias naturalizadas, entra eso, por ejemplo, la violencia de género, que hoy en día se ha visibilizado más, pero que se tiende a confluir y confundir casi con la vida social misma, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nuevamente, no es una violencia que tan fácilmente se entiende en términos de eventos. Eso lo estudiamos, 3 líneas de investigación, ¿no es cierto? Uno dedicado a la violencia estructural y desigualdad, otra a la violencia criminal y finalmente en el tema de la violencia política. Se me ocurrió, bueno, de hecho anoche, cuando me di cuenta que íbamos a estar en el Ministerio de Interior, me acordé de una investigación que años atrás fue financiado, de hecho, por el Ministerio de Interior, entonces me pareció ad hoc. En un trabajo de carácter etnográfico, antropológico, donde creo que entran varios de los elementos que acabo de mencionar, de cómo estas distintas, a veces, violencias muy connotados, crimen, una pelea en el colegio con cuchillo, justamente, de hecho, el narcotráfico, etc., como un grupo de jóvenes navegan esa realidad en un barrio de la zona sur, en Santiago, un barrio bien marginalizado. Yo en general no digo los nombres de la zona, no tengo como interés en seguir como marginalizando. Puede ser muchos lugares, así que no es tan importante para estos propósitos. Lo que sí es importante es que esto fue un estudio donde tratábamos de centrarnos en los factores que conducen o no a una llamada carrera criminal. Es decir, era como con adolescentes jóvenes entre 14 y 17 años que eran, hoy en día son mayores, ¿ya? Yo diría jóvenes común y corriente, ¿ya? En el sentido de que no eran ni lo más súper choro, criminales, tampoco eran esas figuras que te ven cuando salen en la tele, sobre todo cuando está en la PSU, ¿no es cierto? Y ese sobresaliente que logra, a pesar de todo, salir adelante, sino que eran, en su zona, uno podría decir del montón. Eso era lo que a nosotros nos interesaba ahí. Y en ese contexto, ser de montón también significaba ocasionalmente realizar algunos actos ilícitos, algunos más que otros, y muchas otras veces no. Ahora, el estudio está publicado, parte del estudio está publicado con un argumento también sobre lo que nosotros con María Ignacia Arteaga en el artículo denominamos sentidos disyuntivos de pertenencia. La manera en que de esas diferentes formas de violencia que yo acabo de mencionar generaba entre estos jóvenes un sentido disyuntivo de pertenencia en distintos niveles. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con, por un lado, un sentido de pertenencia al barrio que no era muy positivo ni muy alto. De hecho, no estamos hablando de una identidad muy contestataria, de hecho tampoco como con una identidad como que da vuelta a la espalda a la sociedad mayor, sino más bien un deseo de que si pudiese me gustaría salir de ahí, pero no veo la forma. Al mismo tiempo, un sentido de pertenencia a la sociedad mayor, cuando uno le pregunte ¿qué es Chile? ¿Cómo vive Chile? Este es un trabajo de campo en el 2013, 2014, así que mucho tiempo antes del estallido social. Pero una de las cosas que destaca, de hecho, volví a leer alguna de la entrevista, es la manera de ese relato sobre Chile como éxito. Y si Chile es tan exitoso, entonces ¿quién soy yo en ese relato de éxito? Y a eso me refiero con un sentido de pertenencia disyuntiva. No da vuelta a la espalda a la sociedad, pero tampoco sentir que yo puedo cumplir con lo que yo identifico como expectativas de ser una buena ciudadana, de ser un buen ciudadano. No sé cómo llegar. Intento. Vuelvo al colegio después de haber salido. Tomo un 2 por... ¿Cómo se dice, Patricia? ¿2 por 1? Pero me va mal.
o trabajo un poco en la construcción, pero no me funciona. Trafico un poco, pero tampoco es como que uno se hace supermillonario de traficar, ¿no? Entonces es como un andar ahí. Un hallazgo bien importante es culparse a sí mismo, de hecho, por los aparentes fracasos. O sea, poca externalización, poca discusión acerca de las estructuras y mucho interiorización de una experiencia de fracaso. Mucha presencia en las entrevistas también de la figura del flaite o el choro como un tema recurrente. Por definición, el flaite es siempre otro, ¿ya? O sea, nunca he entrevistado a alguien que se autoidentifica como flaite. Es por definición una figura relacional que está con otro. Sí, sobre todo entre los varones, una, diría yo, conciencia de que, sobre todo en otras zonas de la ciudad, porque hay aspectos de la organización urbana aquí, ¿no es cierto?, una conciencia de que otras personas me pueden considerar flaite y los efectos que eso genera. A veces como un sentirse mal y otras veces como, bueno, me aprovecho del asunto, por lo menos tengo la calle por mí misma y se despeje rápidamente. O sea, también puedo jugar con esa relación. Una teoría, yo la llamo teoría, eso es como un efecto de ser antropóloga, también de tratar de reconocer y pensar a través de las terminologías y la forma de explicar de mis interlocutores. Entonces yo digo, una teoría sobre la internalización de la violencia entre estos jóvenes es el término del roce. Roce es como una idea de que cuando estamos juntos o cuando hay pequeño conflicto o cuando hay dudas, cuando hay celo, muchas veces gatillado por el alcohol, pero no necesariamente por el alcohol, aparece lo que ellos identifican como roces. Y roces son peleas, son conflictos, son formas de relacionarse que también entran como pequeños toxinas, uno puede decir, en la vida cotidiana con los papás, con los profesores y sobre todo entre pares. Y ese tema de entre pares es evidentemente importante. Yo no soy experta en adolescente, evidentemente hay elementos de la adolescencia misma, pero también hay elementos de que si yo no veo un mundo exterior que me acoge mayormente, una sociedad mayor que me acoge mayormente, donde yo tengo que realizarme es en esas relaciones íntimas, muchas veces románticas, amorosas, pero entra el roce ahí también. Una de las cosas que nosotros hacemos es que muchas veces incluimos a los propios interlocutores como co-investigadores le preguntamos ampliamente, por ejemplo, ¿qué es violencia? O cuáles son las expresiones de problemas aquí en la zona. Aquí hay un joven, yo le llamo Manuel, que dice, es cómica esta foto. Como a los 2 días que sacaron la foto, limpiaron. Es una referencia al municipio. Estoy seguro que me vieron sacando la foto. Representa la mala costumbre de la gente. Nuevamente no una interioriza ahí, ¿no? Pasa la basura 3 veces a la semana y no tienen por qué botar la basura ahí. No corresponde. ¿Cuál es el problema con la basura? Responde uno de los monitores del taller. Es que trae muchos problemas, infecciones, enfermedades, muchas cosas. Aparte que hasta a los animales le hace mal. A todos les afecta eso. La gente en sí aquí es cochina. Nótense la interiorización. Parente pilla un peladero y tiran basura, queman basura. Federico, tomé la foto porque estaba quebrado el poto de la botella. Y cuando pasa eso es que alguien la tiró. Cuando van a pelear la quebran así para ponerse a pelear. Yo creo que va por el lado de la pelea, porque era día domingo y la noche del sábado pasa de todo. Peleas, balaceras, sobre todo en ese lugar. Entonces creo que fue una pelea. Esa es Sofía. Esta es la plaza de los borrachitos y los pasteros. Siempre se juntan día y noche. Y se ve cómo tienen la plaza con latas de cerveza y llena de papelillos. Ese sector es como de ellos. Hay un tema con los espacios, con las divisiones que generan. Ahí machetean para sus vicios y a veces si no le das, se ponen
pesados. Entonces hay un tema de convivencia con un otro que aquí en este caso no es un otro tan lejano. Lo conocen y muchas veces lo conocen desde chicos también. Pero son fronteras como finas que se va generando en el día a día. Hay una foto más, perdón. Esta es una foto que refleja un poco lo que yo dije sobre el tema de cómo las distintas formas de violencia también se materializan en espacio. Federico dice, tengo dos cosas que decir con esta foto. El medidor está muy bajo. Cuando está muy bajo el medidor lo abren y hacen que la luz salga gratis. Y la otra que hacen es que pueden cortar la luz cuando llega la droga. Sofía, sí, así lo hacen. Federico, ese medidor yo lo vi y tenía un cable para arriba y para atrás. Entonces quiere decir que los hueones ahí cortan la luz. En esa esquina, de hecho, ese sector de ahí hay un traficante, son cabros chicos. De hecho, son microtraficantes y siempre están pasados a marihuana. Y los hueones venden y venden todo el día. Y yo encuentro que el poste está bajo por eso. Entonces también tiene que ver esto con navegar espacio y reconocer cierta índice, se puede decir, de una violencia sin necesariamente estar tan de todo definido cuál es el origen, ¿no? Es como ver humo, pero sin estar 100% seguro dónde está el fuego. En este caso están más o menos seguros, pero no siempre. Es un relato de un diario de campo, de un extracto de una fiesta, donde empiezan a hablar sobre un narcotraficante y las distintas presencias que tienen en su vida. Felipe nos cuenta que muchos almacenes de barrio tienen tratos con narcotraficantes, que así los protegen y lo hacen crecer, pero a cambio tienen que lavar dinero. Nos dice que sabe eso porque se lo ofrecieron a su almacén, pero su padre no quiso aceptar. Nos interesa el tema y le preguntamos más sobre la relación de los narcos con los negocios y nos dice que en todo el barrio es así, por eso hay tanto almacén callampa. Nos da risa el nombre y le preguntamos su significado. Nos dice que son negocios que salen de la noche a la mañana, como los carros de completos, peluquerías o potillerías. Esos son negocios de narcos. Y nos cuenta, en el caso de la potillería, Donde el Vito. Donde el Vito, antes de ser potillería, era una completería. La abrieron de la noche a la mañana. Se ponían a vender completos en la noche hasta tarde. Con Mauricio un día estábamos con el bajón y fuimos a comprar completos y nos llamó la atención que la señora preguntaba de una manera especial si queríamos el completo con mayo o no. Y mientras nos hacían nuestros completos vimos como otros locos compraban un completo con un billete de 10 lucas y no le daban vuelto. Así que echamos que vendían droga dentro del completo. Al tiempo después, la completería se transformó en potillería, hasta con mesas de pool en el segundo piso. Y todo eso de la noche a la mañana y la venta de completo no da para eso. Lo que trato de hacer aquí, si coloco estas reflexiones que hacen los propios jóvenes, es porque insisto en la importancia de pensar con ellos la manera en que la violencia y distintas prácticas ilícitas entran y forman su mundo y también limitan sus posibilidades de crecimiento. Son ellos mismos que lo identifican así. También es interesante, insisto, estos son datos del 2013, pero retomé alguna noche porque me di cuenta la manera en que la figura del narco aparecía ya mucho ya en esa época, y son uno de los temas que se discute mucho en la actualidad. Una de las cosas que nosotros notamos en ese momento era que el narco se constituía como una especie como de criatura, lo llamábamos en este instante, un sujeto producido a partir de un fino entramado de rumores, hay muchos rumores sobre el narco, que se entretejen sobre las personas que se dedican a la venta de drogas en el barrio. Sin embargo, su caracterización no remite a ninguna persona en particular. Yo creo que en algunos casos sí, pero aquí, en este segmento de estos jóvenes no era tan así, sino más bien representa una condensación de imágenes acerca del narco, transformando así la figura del narco en una criatura con vida propia que habita en este urtimbre de rumores y al mismo tiempo es definido por ello. La figura del narco es una criatura excepcional en tanto tiene la capacidad de transitar, yo diría aquí la dualidad humano-objeto, como se aprecia en un relato de Michael, que no tengo tiempo aquí, que es la manera en que el narco se transforma en bala loca, ¿ya? Bala loca que circula y que marca y mata. También en narcoautos
el auto nuevamente en índice de la presencia de, en narconegocios, como lo que acabamos de escuchar. O sea, son realidades que se puede abducir y que la misma persona constantemente lee los signos y abduce en su contexto. Como le dije desde el inicio, muchas veces los mismos jóvenes identifican ese roce como el efecto más inmediato en su vida de estas distintas violencias, quizás más espectaculares, más presentes, los que sí llegan a la prensa, como una forma de lo que en la terminología de ellos, frustraciones, miedos, muchos cansancios, se traduce en roces, peleas pequeñas, bastante, lo que hoy en día denominaríamos violencia de género, también entre ellos. Y en el relato de ellos, esa teoría situada de jóvenes marginales sobre roce, eso es lo que a ellos les importa. Más que el narco mismo, más que el crimen mismo, lo que le importa es vivir puertas adentro y el roce que esa vida le genera. Lo voy a terminar con eso y muchas gracias.